En la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 36, leemos: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. No es fácil cada vez que necesitamos hablar de dinero, y quizá tienes que escuchar otra vez esto, cada vez que necesitamos. Es una necesidad, ¿cierto? El dinero es necesario. Y cuando hablo de necesidad no me estoy refiriendo a un momento puntual en el que podemos estar experimentando alguna crisis. Sin importar cuál sea el lugar, sea en nuestro hogar, sea en la iglesia, sea en nuestro lugar de trabajo, el dinero juega un papel importante. Lo interesante es que cuando nosotros pensamos en esto y cuando pensamos en una perspectiva bíblica acerca del dinero, y si fuésemos buenos administradores, la verdad es que la palabra crisis ni siquiera debería existir en nuestro lenguaje. Así que hoy estamos iniciando una nueva serie y tal vez no soy el más versado, el experto en hablar de estos temas, pero sé que Dios sí lo es. Y me ha enseñado tanto acerca de estas cosas que confío en que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer una vez más. Así que confío en que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar habiendo recordado, tal vez para algunos, tal vez para otros, habiendo aprendido algo nuevo respecto a la forma en cómo vemos las posesiones, las riquezas, el dinero. Porque finalmente, pues a Dios le importa cómo usamos todas esas cosas. Y a Dios le importa, porque como dice Él en su palabra, todo es de Él y para Él. Y es así como hemos titulado esta serie, de Él y para Él. Que ojalá su Espíritu hable a nuestros corazones esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por traerla hasta nosotros. Y gracias por traernos a nosotros, a cada uno, a este lugar. Yo te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por tu iglesia, Señor, y te doy gracias, Señor, por aquellos que tal vez están listos para ser añadidos a tu iglesia, a tus hijos. Yo te pido por ellos. Y gracias, Señor, porque sé que nos has enseñado muchísimo acerca de la importancia del cómo administrar o acerca de administrar bien lo que nos confías. Yo te ruego, Señor, que nuestro entendimiento sea abierto, que nuestro corazón esté dispuesto para que tu palabra llegue hasta allí. Y que más que oidores, nosotros podamos ser hacedores. Así que descansamos en tu soberanía y en tu sabiduría este tiempo en que vamos a estar meditando en tu palabra. En tu precioso nombre, amén y amén. Buenos días. ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno verles. Bueno, estamos iniciando una nueva serie esta mañana que tiene que ver con el manejo bíblico de nuestras finanzas. Terminamos la serie pasada que titulamos Sabiduría Popular, y si te gusta esto de los adagios populares, de los proverbios comunes, deberías, y te animo a que puedas ver esa serie. La puedes encontrar en YouTube, en nuestra página de Facebook nos consigues como Conviva Norte, y ahí en nuestro muro están pegados todos los enlaces que te llevan directo a Facebook, como para que puedas estar ahí sintonizado. Bienvenido a todos. Ustedes están en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y siempre digo que no es cómodo hablar de dinero. ¿Para ustedes es cómodo hablar de dinero? ¿Les gusta o no? ¿Sí? Es cómodo ese momento cuando dicen, bueno, vamos a pagar la cuenta, ¿cierto? Y entonces algunos, justo en ese momentico es cuando se acuerdan que tienen que ir al baño, ¿cierto? La verdad es que es incómodo, pero en realidad, ¿por qué debiera ser incómodo? ¿Cierto? Cuando es algo que necesitamos, cuando es algo que hace parte crucial de nuestro día a día y la forma en que vivimos.
de pronto necesito ser un poquito más puntual con la pregunta. ¿Es cómodo hablar de dinero en la iglesia? Tal vez aquí podría asegurar que la respuesta es un rotundo no. Y especialmente, y digo especialmente nosotros como bautistas, tenemos que tener demasiado cuidado con esto. Y cuando digo demasiado cuidado es que a veces vamos al otro extremo, como de no querer siquiera mencionarlo. Y eso también nos ha traído problemas, ¿no? Porque no se trata de si queremos o no queremos hacerlo. Vamos a entender que es un tema crucial en la Escritura. Entonces, quizá para la mayoría no tenemos inconveniente con esto. Significa que hemos logrado entender la realidad de lo que Dios confía en nuestras manos y cómo manejarlo. Sin embargo, quizá haya otros para quienes no sea tan cómodo escuchar estas cosas. Y si ese es el caso, yo te quiero rogar que no te vayas, así como en los videos de YouTube, espera hasta el final, ¿sí? Porque eso no solamente concierne a la iglesia. Esto es parte de los principios que nosotros debiésemos comprender, que nos sirven para toda la vida, a cualquier persona. Esas no son instrucciones únicas y exclusivamente dadas a la iglesia. Que la iglesia las adopta de una manera tal vez más rápida, eso es diferente. Pero todo esto concierne al manejo de las finanzas en un sentido que es universal. Entonces, después de todo, la intención de Dios no es quedarse con nuestro dinero, porque si fuera así, no lo pondría en nuestras manos, ¿cierto? Pero si lo ha puesto en nuestras manos, si nos ha confiado, entonces qué bueno que nosotros aprendamos la mejor manera de administrar esos recursos. Independientemente de la cantidad que sean, qué bueno que nosotros podamos manejarlos a la manera de Dios y no a la manera de nosotros. Y por lo menos empezando desde hoy hasta que termine noviembre, vamos a tratar de hacer énfasis por lo menos en 4 principios que son fundamentales. Si no has preámbulo, entonces quiero pedirles que vayamos a la Escritura. Vamos a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Si no tienen una Biblia, pueden abrir su aplicación sin que se distraigan con el mensaje de Instagram. O simplemente, si lo prefieren, pueden mirar aquí en la pantalla. Con eso no tienen que mirar el celular y de pronto no se distraen tantísimo, ¿ok? Romanos 11, versículo 36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Y creo que la pregunta sobra cuando decimos, ok, ¿qué son todas, cierto? Pues todas es todo. Y por ende, porque todo es de Él, por Él y para Él, entonces, ¿a quién le pertenece la gloria? Sí. La gloria es para Él por los siglos. Amén. Recuerdo una anécdota que nos contó Pastor José hace años. Él nos contó una experiencia que tuvo con uno de sus hijos, con su hijo menor para uno de sus cumpleaños. Él nos contó que fue al supermercado y después de el carro casi estar lleno, pues obviamente fueron a la caja, llegó la hora de pagar y dice que cuando ya estaban ahí en la registradora, su hijo, que para entonces tendría unos 8 años, tomó un paquete de dulces, lo puso en el carro del mercado y le dijo, papá, ¿puedes pagar estos dulces por mí? Son para ti y te los quiero regalar por tu cumpleaños. Bonito, ¿cierto? Yo creo que el pastor José nunca imaginó que después de tantos años eso me recordaría cuál es mi posición delante de Dios hoy. Y cuál es mi posición delante de Dios respecto y conforme a todo lo que Él pone en mis manos, lo que dure mi vida en esta tierra. Claro, Él lo contó con una sonrisa en su rostro, pero saben que hay tanto que tenemos que aprender y creo que esta ilustración es perfecta para lo que vamos a estar tratando esta mañana. Porque cuando se trata de posesiones delante de Dios, nosotros no poseemos absolutamente nada, sino que todo le pertenece a Él.
a Dios, a nuestro Padre. ¿Somos afortunados? Claro, somos afortunados. Papá es el dueño de todo. Esa es una realidad. Pero no nos pertenece a nosotros. Le pertenece a Él. Entonces, aunque Él ha dispuesto tantas de sus cosas, de sus propiedades, de sus bienes en mis manos, es importante que nosotros entendamos nuestro rol. Que entendamos cuál es nuestro papel delante de esas cosas. Y entonces cuando Pablo dice todo es de Él y para Él, eso nos tumba del estatus en el que a veces nosotros mismos nos colocamos. Porque es que nos encanta subirnos al podio de dueños, ¿cierto? Amos y señores. Necesito confesarles algo esta mañana. Eso no está en mis apuntes. Son de esas cosas que Dios trae. Tenía una cita para reclamar algún medicamento y estaban arreglando justo la autopista norte, en ese punto de dispensación de medicamentos. Y había una señora que simplemente llegó era su padre, un señor ya muy de edad, casi que ni podía bajar del carro. No hay parqueaderos en la zona. Entonces, dejó a su papá ahí en el carro, ella fue rápidamente a reclamar el medicamento y eso que uno está aquí y está ya mirando que el de tránsito no llegue. Y adivinen qué, ¿quién llegó? El de tránsito. Y entonces yo obviamente me había percatado de la realidad y simplemente fui a tratar de hablar con la persona de tránsito. Y decirle, mira, es aquí la persona, pero es difícil porque realmente no hay parqueaderos en la zona. O sea, yo creo que la persona no se va a demorar, por favor. Pues el señor simplemente dijo, no, tengo que hacerle el comparendo. El señor que estaba ahí en el carro ni siquiera se podía comunicar con claridad. Entonces le pedí el número, deme el número de la persona que esté adentro, yo la llamo y le digo que tiene que salir ya. Simplemente, obviamente, en ese evento hubo cosas que la persona de tránsito dijo que honestamente a mí me molestaron. Y sí, de pronto por un momento me dejé llevar. Y llegó un momento en el que yo le dije, mira, es que yo también soy conductor y entiendo la dificultad. Además que esta persona no estaba perjudicando a nadie. Y yo entiendo las reglas, claro que las entiendo. Pero cuando le dije a esa persona que pues yo entendía esas cosas porque pues también conducía y a veces era difícil, él me dijo, lo felicito. Lo felicito que tenga carro, moto, genial, pero de una manera fea. Y a mí se me salió. Por favor, no dejen de asistir por esto a nuestra iglesia. Y ahí salió el viejo hombre. Se bajó del podio de administrador y se subió al de dueño, amo y señor. Y se me salió a decirle, sí, tengo un carro que es mío, le pongo plata y le pongo gasolina con plata que yo trabajo. Queriéndole decir, nosotros ponemos la gasolina de tu moto. Y sí, eso fue muy grosero. Después tuve que arreglar eso con Dios. Porque Dios me recordó que la plata con la que yo le pongo gasolina al carro tampoco es mía. Pero a veces se nos olvida. Nos encanta sentirnos dueños, amos y señores. ¿Sí o no? ¿O solo me pasa a mí? De pronto el pastor es solamente el que lucha con esas cosas. Me encantaría que fuera así, que ustedes no. Pero yo sospecho que esto es algo con lo que luchamos todos, incluso puede ser una lucha continua. Pero para entender eso, quiero que desarrollemos el primer punto esta mañana y es lo que hagamos con el dinero le importa a Dios. Lo que hagamos con nuestros recursos le importa a Dios. Y siguiendo con la anécdota del pastor José que les contaba hace un momento, rápidamente noto una diferencia entre un niño
de pocos años y un hombre que ya es hecho y derecho y que ha aprendido a ganar su propio dinero. El problema es que pensamos que damos lo nuestro. Cuando somos adultos y hemos aprendido a ganar nuestro propio dinero, pensamos y sentimos que damos de lo que nos pertenece. Y que cuando damos de lo que es nuestro. Y cuando pensamos de esa manera, inmediatamente nos olvidamos de quién es el que en realidad coloca las cosas en nuestras manos. Pensamos incluso que acciones como las del hijo del pastor de la anécdota, pues son propias de niños, que dependen de papá sí o sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre un niño de 8 años que tiene que decirle, papá, quiero darte algo, pero tú necesitas pagarlo? ¿Cuál es la diferencia delante de Dios a nosotros que hemos ganado nuestro propio dinero? Y entonces ya no somos los que recibimos, sino que somos los que damos. Ojalá nunca cambiara en nuestro corazón ese sentir. No en vano Jesús dijo, sean como niños. Y así como este niño no podía dar nada si su papá no lo hacía, a veces se nos olvida, ¿no? Que si no es por papá, nosotros tampoco podemos hacerlo. El problema es que somos adultos independientes y estamos trabajando para hacer nuestro propio dinero. Una vez hemos crecido, tenemos nuestro dinero, entonces somos los que damos. Incluso nos olvidamos que para poder dar tenemos que antes recibir. Ese es el orden de las cosas. El problema es cuando nos olvidamos de quién es el que da. Y nosotros nos inflamos, nos llenamos, nos satisfacemos a nosotros mismos, diciendo, yo doy de lo que es mío, de lo que me pertenece. Y todas esas cosas pasan por nosotros, pasan por lo que yo pueda hacer, pasa por lo que yo estoy haciendo por otro. Y es fácil olvidar a Dios simplemente en el proceso, que es el que hace posible que lleguen esas cosas hasta nuestras manos. Para ser más honestos, esta es quizá la razón por la que para muchas personas es difícil recibir. Y esto es interesante. ¿Ustedes conocen personas que les cuesta recibir? ¿Por qué debería ser tan difícil recibir? ¿Por qué es tan difícil? Porque hemos aprendido que nosotros somos los que damos. Porque tenemos para hacerlo. Independiente de la cantidad. Nos hemos olvidado, cuando nos olvidamos de quién es el que pone las cosas en nuestras manos, entonces decimos, eso es nuestro, lo hemos trabajado, lo hemos ganado, y nosotros somos los que damos. ¿Recibir de otro? No. Eso me baja del podio. ¿Me estoy haciendo entender? Se nos hace incluso difícil recibir. Bueno, bíblicamente ese es un principio, ¿no? Por eso la gracia es tan difícil de asimilar, porque es gratis y nos cuesta. Siempre queremos tener la sensación de que lo logramos, de que tenemos algo de mérito. Pero esa es la razón por la que incluso a veces se nos hace difícil recibir, porque queremos ser nosotros los que damos, no los que recibimos. Y claro, en la Escritura también dice que cuidado con los que les gusta vivir de balde, ¿cierto? Eso también es claro en la Escritura. Dios nos ordena a trabajar, incluso es tan radical y categórico que dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, eso es también claro. Pero el problema es que cuando somos nosotros los que elaboramos nuestro propio destino, nuestras propias riquezas, entonces se nos olvida que las recibimos. Y eso es un problema
serio. De modo que si deseamos comprender cuál es nuestro rol en todo esto de las finanzas y las posesiones, cualquiera que sea la cantidad que Dios nos esté confiando en nuestras manos, necesitamos recordar a quién pertenecen. Y recordar que nosotros solamente somos mayordomos. Nosotros solo somos administradores. Y entonces ahí toma un poco de sentido esto de que a Dios le importa cómo gastamos nuestros recursos. De hecho, la pregunta es válida, ¿no? ¿Por qué le importa a Dios la forma en que gastamos los recursos? ¿Por qué? Ayúdenme. Son suyos. Es así de simple. A Dios le importa el uso que le damos a todo lo que Él ha confiado en nuestras manos, independiente de la cantidad. Y le importa y está interesado en la forma en que los gastamos, en que los usamos, porque son de Él. Y ese es un principio que atraviesa toda la Escritura. Punto número 2, Él es el dueño. Y quiero que miremos rápidamente algunos textos, iniciando allá en el Antiguo Testamento y recorriendo toda la Escritura. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14, esto es parte de la ley que Dios dio a su pueblo. Dice: "He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella". ¿Hay espacio para que nosotros nos consideremos dueños en algún momento? No. Luego pasamos a los Salmos, Salmo 24, versículos 1 y 2. Dice: "De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos". De él y para él. Vamos un poquito más adelante a los profetas, Ageo capítulo 2, versículo 8. Dios dice: "Mía es la plata y mío es el oro", dice Jehová de los ejércitos. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 11, versículo 36, que ya lo habíamos leído, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice: "Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Sí. Y para Él. Nosotros no somos dueños de nada. Interesantemente, cada vez que nos referimos al dinero, estamos hablando de algo que constituye un poder terrenal. ¿Cuántas veces nos hemos creído y hemos escuchado esto de que el dinero tiene poder? Y desafortunadamente sí. Puede comprar conciencias y de ahí en adelante hacer cualquier tipo de cosas, terrenalmente. Y creo que terrenalmente y humanamente nosotros le hemos conferido un poder mucho más del que debería gozar el dinero. Pero aún así, Dios dice: "Mío es el oro, mía es la plata". Y en la Biblia, cada vez que hace referencia a plata y oro, pues era así como se veía casi que en toda la Escritura el poder monetario. Por eso se refiere al oro y la plata. Pero todo es de Él. Entonces, cuando decimos que Él es el dueño de todo, pues es así, incluyéndonos a nosotros mismos. Somos su propiedad. Dios va un poquito más al fondo. Quiero que vayamos a Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Me encanta lo que Dios nos hace saber aquí. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice: "Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder". ¿Para qué? Sí. Dios te da la capacidad para hacer algo que es malo.
¿Las riquezas son moralmente malas? Para nada. Dios le está recordando a su pueblo que una vez se hayan instaurado en la tierra que Él les ha prometido, los va a hacer una nación próspera, pero les está advirtiendo que incluso Él es el que da la capacidad de ganar esos recursos. Dice, porque Él te da poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, no es solo acordarnos de Dios cuando ya tenemos lo que tanto hemos anhelado. Es verlo a través de todo el proceso. Una de las luchas que tenemos y en nuestra mente es que trabajamos, que somos disciplinados, que somos buenos administradores. Entonces eso nos da el derecho de hacer lo que nos place con nuestros recursos, incluyendo nuestro dinero. Porque al fin y al cabo nosotros lo hemos conseguido. Pero Dios le recuerda a su pueblo y nos recuerda a cada uno de nosotros que Él está en todo el proceso. Claro, vamos al cajero, dichosos, retiramos. Y sí, ese es el fruto de nuestro trabajo. Pero ¿cuántas veces no hemos podido ir al trabajo porque nos ha faltado la salud? ¿Me hago entender? ¿O cuántas personas han perdido un trabajo porque simplemente tuvieron que atender una emergencia y simplemente tuvieron que renunciar porque ya no estaban en condiciones de cumplir con ciertas responsabilidades de ese trabajo? O sea, Dios está no solamente cuando tenemos esas cosas en nuestras manos. Él está de principio a fin. Si llegamos a casa con algo para nuestros hijos, para nuestras familias, es porque Dios nos ha dado la capacidad, nos ha dado talentos, nos ha dado dones, a través de los cuales ganar el sustento. Así que nosotros a veces fácilmente podríamos simplemente quedarnos y ver a Dios ya en lo material, cuando eso es palpable o cuando es más evidente para nosotros. Pero ¿qué si Dios no nos da la salud? ¿O qué si Dios no te ha facultado con esa capacidad para manejar ese instrumento o el otro? O para desempeñarte en lo que sea que Dios te ha dado la capacidad de trabajar y dedicar tu vida y por ende tener un sustento. ¿Me hago entender? Dios está en todo el proceso. La pregunta es, ¿nosotros somos conscientes de que Él está en todo el proceso? Ojalá fuésemos conscientes de eso. Tal vez si lo hiciésemos cuando tenemos las cosas ya en nuestra mano, sería más fácil administrarlas a la manera en que Él desea. Cuando leo este texto, viene a mi mente el clásico, la clásica oración de Bart Simpson. Quiero que vean el siguiente video. Bart, ¿quieres decir la oración? Querido Dios, nosotros pagamos por todo esto, así que gracias por nada. Parece cosa de los Simpson que son, diría mi mamá, del diablo. Bueno, yo conozco muchas personas que han satanizado a los Simpson y puede que sí, tengan razón, no sé. Nunca los vi. Pero ¿cuántas personas simplemente tienen ese sentimiento? De, ok, es que esto lo hice yo, esto lo trabajé yo. Tengo derecho a gastarlo, como yo quiera, a mi forma, a mi manera. Hay un personaje en el Antiguo Testamento muy reconocido, es Nabucodonosor, uno de los reyes de Babilonia, la Babilonia próspera. De hecho, la historia dice que los jardines colgantes de Babilonia, del palacio de Nabucodonosor, hacían parte de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era impresionante, era una maravilla. Y nosotros podríamos decir, bueno, yo escasamente tengo un apartamentico. No importa, el sentimiento puede ser exactamente el mismo.
Pero quiero que notemos lo que pasa. La historia se registra en Daniel capítulo 4, versículos 29 al 32. Y esto es lo que pasa en la historia resumida. Dice, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio rey de Babilonia, el rey de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Algo parecido a lo que oró Bart Simpson, ¿cierto? Y algo parecido a lo que nosotros también podríamos encontrarnos haciendo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán. Y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da ¿a quién? A quien Él quiere. Lo que disfrutas hoy, desde tu familia, tu esposa, tus hijos, los centavos que tuviste para pagar un transporte para llegar hasta este lugar, todo eso lo ha puesto Dios en tu mano. Y seguramente algunos de nosotros, algunos de ustedes pudieron y llegaron a este lugar en un carro, tal vez unos en un carro más costoso que otro, pero es la provisión de Dios para tu vida. Tal vez otros llegaron caminando, pero Dios les dio la capacidad y la facultad de caminar. Otros llegaron en un medio de transporte público. ¿Saben quién permitió que tuviesen lo necesario para pagar ese transporte público? El mismo Dios. Dios da a cada uno como Él quiere. Y nosotros, cada uno de nosotros no somos llamados a administrar lo del hermano. Ok, si el hermano nos quiere hacer partícipes está bien. Pero creo que cuando pensamos en este principio de que no somos dueños, de pronto entonces empezaríamos a alimentar mejor ese sentimiento de, ok, pues entre más tengo, más responsabilidad tengo. Y si llevamos ese principio al trabajo, ustedes son de los que disfrutan cuando el jefe les dice, es que tú eres mi empleado de confianza, mi empleado estrella. Y como eres mi empleado estrella, voy a tener que confiarte 3 cositas más. Ya no vas a salir a las 5 de la tarde, vas a tener que salir a las 8 de la noche. Y tú estás feliz, ¿cierto? No. Estás diciendo, me están dando más responsabilidad. Y esto parece de locos, y voy a usar una paráfrasis, pero muchos autores han citado el caso, creo es de Juan Wesley, creo, ahora puede que me esté equivocando, pero habla de un hombre, que en mi memoria ahora es Juan Wesley, y tiene muchas posesiones que están a su cargo. Y una tarde llega a su casa y un par de sus empleados salen corriendo a su encuentro desesperados y le dicen, jefe, ha ocurrido una tragedia. Una de las casas se ha incendiado. Y dicen que Juan Wesley simplemente los mira y les dice, ok, una casa del Señor se quemó, ahora tengo algo menos que administrar. Ahora no queremos que el carro del Señor se queme saliendo aquí a casa, ¿cierto? Ojalá eso no pase. Pero qué bueno que tuviésemos la disposición y la humildad para decir, sí, Señor, si es hora de llevarlo, es tuyo. Está bien. Si es hora de que regrese a tus manos o a otra persona, está bien. No me pertenece, es tuyo. Y eso va casi que casi no, realmente va contra nuestra naturaleza. ¿Saben qué me parece impresionante cuando dice Dios que Él nos da la fuerza para hacer
las riquezas y ganar el sustento, que aún y en eso tenemos la chance de gloriarnos. Ni siquiera en eso, porque Dios conoce nuestro corazón. Seguramente nuestra lucha sería más fuerte si literalmente pudiésemos algún día decir, es que yo lo trabajé, déjeme usarlo a mi manera. Pero Dios dice, no, si lograste trabajarlo es porque yo te di la capacidad de hacerlo. A veces es difícil. Pablo escribió algo parecido a la iglesia en Corinto. 1 Corintios capítulo 3, versículo 7. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, porque ¿quién te distingue? En otras palabras, ¿quién eres tú? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y posiblemente había esa sensación en la iglesia, de que algunos literalmente se estaban creyendo dueños y que tenían poder y que tenían cierta autoridad que les concedían, tal vez, esas cosas terrenales. Y Pablo les recuerda esta verdad, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, que es cierto, que esa es la verdad, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Cuando entendemos esta realidad y actuamos de acuerdo a esta realidad, se cumple aquello de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Como vemos, el tema de las riquezas no es un tema menor en la Escritura, juega un papel importante en la vida. No solo la forma en que llega a nuestras manos, sino aún más la forma en que sale de nuestras manos. Y quiero decir eso otra vez. Para Dios importa tanto la forma en cómo Él pone las posesiones en nuestras manos, como la forma en que sale. Interesantemente, Dios las trae a nosotros. Y podríamos decir que eso depende 100% de Él, de su bondad, de su misericordia para con nosotros. Pero interesantemente, nos ha dado la oportunidad y la voluntad de administrarlas a nuestro antojo. Pero nos ha dado unas pautas. Y mejor es que lo obedezcamos. En eso tenemos responsabilidad. Esto lo dice John MacArthur, si no estoy mal y estoy de acuerdo con él. Él dice, el modo en que un creyente maneja la administración de sus finanzas y posesiones habla mucho de su condición espiritual. Otra persona dijo, el verdadero creyente se conoce cuando se le toca el bolsillo. Y otra persona, a quien no recuerdo ahorita por nombre, dijo lo siguiente, cuando alguien le preguntó acerca de su bondad a la hora de dar y a la hora de ser bendición para otros. Él dijo, cuando me bauticé, mi billetera también se bautizó. Ahora, no me malentiendan, por favor. Estos son principios de administración universales. Esas no son solamente pautas a la iglesia. Y yo sé, y lo sabemos y para nadie es un secreto, que muchas personas han hecho uso de estos textos, incluso de la palabra, para hacerse ricos a sí mismos. Esa es una triste realidad. Pero eso tampoco nos exonera de nuestra responsabilidad. Así que es mejor que tomemos nota y aprendamos de la manera bíblica acerca de cómo manejar nuestras finanzas. Hay un ejemplo que voy a usar, John MacArthur lo usa en uno de sus libros, yo lo voy a parafrasear. Pero supongamos que, y eso me pasa mucho con la caja menor de la iglesia, sí, tenemos caja menor, y le hacemos honor a eso de menor. Pero tenemos caja menor. Y entonces, cuando tenemos que comprar cosas y cuando podemos comprar cosas a nombre de la iglesia, pues obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con eso de las facturas y con eso de los gastos. Tenemos un rubro de varios o caja menor de 500,000 pesos. Y entonces sabemos que no podemos pasarnos de ahí. Y eso nos obliga a ser muy responsables en la forma en cómo invertimos ese dinero mes a mes. Bueno, realmente hace ya un par de meses que no hacemos uso de la caja menor.
casi que desapareció. Dios ha provisto de otras formas, pero el punto es que si yo tengo en mi poder esos 500,000 pesos, si sé que tengo que rendir cuentas claras, soy muy cuidadoso en la manera en que gasto ese dinero. Pero supongamos que Albeiro recibió su pago, fue al cajero, retiró 500,000 pesos. ¿Ustedes creen que voy a tener el mismo cuidado cuando siento que son míos a la hora de gastar ese dinero? Me libero un poco. Si es mío, pero si tengo que rendirle cuentas a mi jefe, yo voy a ser lo suficientemente cuidadoso porque no quiero pasar por vergüenza. Lo curioso es que en ambos casos el dinero le pertenece a la misma persona. Sin embargo, cuando siento que es mío, me libero un poco. Pero querramos o no, Dios está tomando nota de la forma en cómo estamos administrando esos recursos. Si todo es de Él, entonces lo que hagamos con todo lo que tenemos en nuestras manos merece su autorización. Debemos usar el dinero y las posesiones materiales de tal forma que cuando demos cuentas a Él, no tengamos de qué avergonzarnos. Tal vez algunos tienen una responsabilidad aquí más grande que otros, pero al fin y al cabo Dios nos ha confiado algo. Tenemos problemas serios con esto de la administración, porque los comerciales, si prendemos el televisor, los comerciales están ahí, ¿cierto? Haciéndonos creer que necesitamos, que es hora de cambiar el carro. Cuando vamos al centro comercial y vemos las promociones, entonces empezamos a pensar que ya es hora de tener un pantalón nuevo, tener una nueva camisa. Y todo está ahí. Ustedes necesitan esto. Y si no hay plata, tranquilos. Los comerciales de los bancos nos recuerdan todo el tiempo que no importa si no tenemos, ellos nos prestan. ¿Hay algo de malo en eso? No. Claro que no. Ese no es el problema. El problema está en que en la búsqueda a veces de acaparar, nos olvidamos de uno de los mayores gozos descritos en la Biblia, que es el gozo de dar y mirar a nuestro lado. En Hechos capítulo 20, versículo 35, dicen: todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es ¿qué? Sí, es dar que recibir. Interesantemente, uno de los principios que fácilmente podríamos considerar como la médula de esta serie y por lo tanto de la administración bíblica es el acto de dar. Es el acto de dar. Dicho de otra forma, desde una perspectiva bíblica, si después de haber cumplido con las responsabilidades establecidas básicas que tienes, te queda para compartir con otros, o mejor aún, si dar está dentro de esas prioridades, estás siendo un excelente administrador. Y si eso no está pasando, entonces hay algo que necesito decir. Se nos ha dicho que primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿cierto? Y hay muchas áreas en la vida y situaciones en la vida que yo creo que tiene sentido. Por ejemplo, si estamos en medio de una catástrofe, los brigadistas expertos dicen que tú necesitas estar a salvo primero. Porque en la medida en que estés bien, pues vas a poder pensar en los demás. El consejo siempre es, en un desastre natural, tú primero. Ese es el primer paso. Si tú estás bien, entonces vas a poder ayudar a otros. Y eso tiene mucho sentido. Pero cuando se trata de esto de administrar los bienes de Dios, nosotros mismos no somos la mejor manera de invertir.
no eres la mejor inversión que puedas hacer. Si decidimos invertir solo en nosotros mismos y usar todo lo que Dios coloca en nuestras manos para nuestros propios placeres, y nos enfocamos solamente en nosotros mismos, no vamos a tener los mismos intereses como si los tendríamos si es que alimentamos el hábito de dar, la disciplina de dar. Ahora, este no es solo un consejo para alcanzar los mejores dividendos, y vamos a hablar eso, si Dios permite, en la próxima charla, el próximo domingo. Pero eso no es solamente un consejo para alcanzar los mejores intereses o resultados, eso es que nadie ni nada nos puede quitar. Es el principio de la saciedad en cuanto concierne a lo material. Ese es el principio para estar satisfechos con lo que Dios nos da y coloca en nuestras manos, sea poco o sea mucho. Y esto sí es algo que Dios desea para ti y para mí. Él desea que estemos satisfechos. Él desea que estemos saciados y Él tiene la capacidad de hacerlo y claro que quiere hacerlo. Y como sabe que el dinero no lo puede lograr, que las muchas posesiones no pueden alcanzarlo, no nos pueden dar la saciedad, al menos por mucho tiempo, entonces su plan es aprender a manejarlo de la manera correcta. De la manera que podamos sacar el mejor provecho. Administrarlo de tal manera que obtengamos los mejores intereses. Ese tipo de ganancia, repito, que nada ni nadie nos pueda arrebatar. Y de eso vamos a hablar la siguiente charla, si Dios lo permite así. Por ahora, quisiera invitarte a que tuviéramos un momento de oración y siempre me gusta decir, si quieres cerrar tus ojos, está bien, eso no es ningún tipo de ritual. Dios no te escucha más si tienes los ojos cerrados que si los tienes abiertos. Pero simplemente es un momento para que tal vez te desconectes de tu entorno inmediato y puedas enfocar entre tú y Dios. Y esto es entre tú y Dios. Y sospecho que para la gran mayoría, y mientras meditamos ahí, sospecho que para la gran mayoría de nosotros ese no es un tema nuevo. De hecho, sospecho que muchos de ustedes ya han logrado dar este paso y lo han entendido y lo logran vivir. La invitación hoy, nunca dejemos a Dios de lado. Y si tal vez tú has escuchado esto antes, pero todavía sigues luchando con dar el paso, necesitas ser obediente. No a lo que te dicen en la iglesia, no a lo que te dice la sociedad, es a lo que te dice Dios. Y si tú eres una persona que tal vez ahora mismo piensas y dices, yo he estado administrando mal mis recursos, yo no tenía claro esto en mi vida, pero quiero empezar a cambiar esta realidad, quiero empezar a darle el uso correcto, entendiendo que Dios está tomando nota de cómo lo estoy haciendo. Si ese es tu caso, yo quiero orar por ti. Si tú quieres que ore por ti, simplemente voy a pedirte que levantes la mano. ¿Hay alguien que diga, yo necesito que ores por esto? Necesito que me ayuden a orar por esto porque definitivamente el manejo que le estoy dando a mis finanzas es el incorrecto. ¿Hay alguien? Gracias. ¿Hay alguien más que con mano levantada diga, yo estoy luchando con esto? Amén. ¿Alguien más? Gracias. Padre, nosotros hoy hemos entendido que no somos dueños. Tú nos has recordado que no somos dueños y por cuanto no somos dueños, necesitamos manejar los recursos, nuestro dinero, nuestras pertenencias o las pertenencias pensando en ti, pensando en que son tuyas y necesitamos preguntarte, necesitamos consultarte. Y reconocemos esta mañana que lo hemos estado haciendo de la manera incorrecta. Y
te rogamos, Señor, que podamos ser obedientes, que podamos luchar contra nuestra tendencia a darle más valor al dinero de lo que realmente podemos concederle, que podamos aprender a depender de ti, que podamos confiar, Señor, que así como has puesto esto que ya es una realidad, si somos fieles administrándolo, tú no vas a dejar de ser fiel. Así que no es tu interés que nosotros simplemente no gocemos de esto. Es tu interés que lo disfrutemos, pero que lo disfrutemos a tu manera. Y yo te ruego, Señor, por las personas que esta mañana han levantado su mano y que han dicho, ayúdame, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudas. Por favor, Señor, lo necesitamos. Y tal vez tú estás aquí esta mañana y quiero recordar la anécdota que conté al principio de este niño que quería dar a su padre algo, pero aún así tuvo que pedirlo a su padre para luego regresarlo. Cuando tú miras a Dios, tú puedes decirle, papá. Cuando tú piensas en Dios ahora mismo, tú puedes decir con total claridad que Dios es tu Padre espiritual. Si no es así, si tienes dudas acerca de si eres un hijo o una hija de Dios, esta mañana tú puedes salir de este lugar habiendo recibido el mayor tesoro y que no se puede comparar con absolutamente nada, que es el regalo de la salvación mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el principio. Porque supongo que a este punto ya habrás entendido que Dios no necesita ni quiere tu dinero. Dios quiere empezar por tu corazón. Y si en tu corazón no tienes la certeza de que Él es tu Salvador y quieres tener esa certeza, yo quiero pedirte que levantes tu mano, si ese es tu caso. ¿Hay alguien? ¿Alguien con mano levantada pueda decir, yo quiero ser un hijo de Dios? Quiero reconocer a Cristo en mi corazón como Salvador y Señor, pero quiero que alguien me guíe. Levanta la mano. ¿Hay alguien? Señor, gracias. Si es que la única razón por la que no levantamos la mano esta mañana es porque estamos seguros en ti. Y si es el caso, Señor, que hay alguien en este lugar que no tiene esa certeza, yo te ruego, Señor, que inquiete su corazón a tal punto que pueda responder esa pregunta. Porque eso es lo más importante. Es por eso que estamos aquí, Señor. Y yo te ruego que esas cosas tú las haces y nos permites verlas. En tu nombre, amén y amén. Muchas gracias. Bienvenidos para todos. Siempre decimos que es bueno verles, no solo a los viejos, entre comillas, no viejos de edad, ¿ok? Sino a personas nuevas que también están por aquí. Así que bienvenidos. Por ahí hay una pareja, creo que son de Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Ok. Bienvenidos. Un aplauso para ellos, por favor. Me imagino que están de paso, o no sé, pero igual son bienvenidos siempre. Y creo que por aquí vi otras personas nuevas. Bienvenidos. Un aplauso también para ellos. Y creo que sí, somos todos. Así que bienvenidos. Tenemos un código QR que si quieren pueden escanearlo. Es algo donde le informamos qué hacemos con mi iglesia. Algo muy simple. Así que bienvenidos todos de igual manera. Unos anuncios rápidamente. Tenemos la zona todos los sábados, a las 3:30. Esta semana la hicimos en Verbenal, ¿okay? Por diferentes motivos. Fue bueno, aunque la lluvia pues no nos ayudó mucho,
pero por lo menos una persona estuvo, así que se pudo hacer el trabajo. Así que sigan orando para que Dios nos siga ayudando en este ministerio. Tenemos la conversación. Por ahí escuché que ya alguien comenzó. Me alegra muchísimo que esa persona haya comenzado. Así que como esa persona comenzó y hay otros que me imagino que no lo han hecho, pues se programen, me pregunten a mí o al pastor o su esposa para que le indiquemos qué hay que hacer para hacer esto. Muy importante. Tenemos, esta imagen tenemos que borrarla. Yo creo que Otoca se mandó más rápido, porque está aquí desde hace como un mes. Hoy tenemos ventas, no son mandocas, son empanadas, ¿okay? Así que toca que aprovechen porque ya se están acabando, ¿okay? Así que corran. Bueno, es un chiste, pero en realidad sí. Muchas personas ya han comentado que dame 6, que dame 5, que mejor dicho. Y son a 3,000 pesos, para que por favor se acerquen. Hay ají, como buen colombiano que son, ¿okay? Y hay tinto también. No sé si hay otra cosa. Lo que hoy hablábamos, o lo que hoy Dios nos hablaba a través de su palabra, ¿no? Que Dios nos dé ese corazón de dar y entender que es algo que debe ser natural en nosotros como hijos de Dios. Así que gracias también por todos los que podemos ser parte también de esto, porque es para el Señor en realidad.